¿Recordáis la famosa frase de las apariencias engañan? Pues el máximo exponente de este concepto llevado al mundo de las bicis son estas dos Canyon. La Lux tradicional de 100 mm de recorrido delante y detrás y la Trail de 120 delante y 110 detrás. ¿Qué diréis? Oye, si es que son clavadas, si es que nada más verlas parecen que solo le han cambiado la suspensión. Ya os digo que no. En cuanto te montas encima te das cuenta que son dos bicis que no tienen nada, pero nada que ver. Este video review va a ser muy interesante para todos aquellos que estéis valorando comprar un modelo u otro, porque os voy a dar todas las claves que las diferencian y algún otro punto clave, como por ejemplo el tallaje, que también es completamente diferente. Acompañadme, que nos lo vamos a pasar tetas hablando de bicis. Vamos a poner un poquito en situación de por qué Canyon tiene dos plataformas diferentes dentro de su gama de cross country. Y es que en los últimos 2-3 años se ha establecido el 120 mm de recorrido dentro del estándar que ya existía de 100 mm de recorrido en la categoría de cross country. Algunos lo han denominado down country. Muchas marcas, la inmensa mayoría de ellas, lo que han hecho ha sido simplemente coger el cuadro que tenían desarrollado, pensado para 100 mm de recorrido y montarle suspensiones de 120. Claro, esto lo que sucede es que es muy económico para la marca porque no tiene que invertir en desarrollar dos cuadros diferentes, pero tiene contrapuntos importantes para el usuario, ya que un cuadro pensado para 100 mm de recorrido, al llevar una horquilla de 120 delante, su geometría queda completamente alterada y su comportamiento también. Así que son muy pocas las marcas que realmente han decidido invertir, gastar en dinero en desarrollar dos plataformas diferentes, una en torno al 100 mm y otra en torno al 120. Canyon es una de estas pocas y es uno de los puntos a favor que tenemos que tener en cuenta. Y para que entendáis que, aunque se parezcan mucho estéticamente, ambos triángulos, el delantero y el trasero, son muy diferentes, os voy a dar dos ejemplos que lo dejan claro. Para empezar, las vainas en la Lux tradicional son completamente simétricas, además de un pelín más cortas. Podéis ver el detalle aquí de la Lux Trail, cómo tiene estas vainas asimétricas, esta curva que no encontramos en la Lux, ¿vale? Sobre el papel, esto va a hacer que la bicicleta sea más rígida de la parte trasera, más estable, pero con este tipo de construcción vamos a tener una reactividad aumentada en la parte trasera de la bicicleta. Y por otro lado, otro ejemplo que os puedo dar, el triángulo delantero, es el anclaje del amortiguador, que aquí podéis ver que es minúsculo, como en la parte delantera del amortiguador ancla directamente en esta parte de carbono del triángulo delantero, y aquí veis que la construcción es bastante más larga. Vamos a analizar ahora las geometrías. Ya sabéis que el ADN de cada bicicleta está en sus geometrías, los números no engañan. Vamos a comparar dos tallas M. Si empezamos por la Lux Trail, veremos que tiene un ángulo de dirección de 67 grados y medio, ángulo de tubo el sillín 74 grados y medio, un reach largo de 460 milímetros, tiene unas vainas de 435 milímetros, distancia entre ejes grande y una pipa de dirección bastante alta de 100 milímetros. Sin embargo, estas cifras, si las llevamos aquí a la Lux tradicional, veremos que tiene un ángulo de dirección mucho menos agresivo, un tubo del sillín más vertical, un reach más corto, también unas vainas más cortas y una pipa de dirección sensiblemente más bajita. Esto sobre el papel nos quiere decir que esta bicicleta va a ser mucho más ratonera, va a ser mucho más reactiva, se va a comportar mucho mejor en curva, especialmente lenta, y va a salir a mucha velocidad muy rápidamente de esas curvas. Sin embargo, en situaciones en las que coja mucha velocidad, mucha inercia, especialmente en tramos en los que haya muchas complicaciones técnicas, probablemente sea una bicicleta mucho más inestable. La Lux Trail se va a sentir mucho más cómoda a altas velocidades, cuanto más obstáculo mejor, tienen una base, una distancia entre ejes muy grande, con lo cual a más velocidad, más estabilidad, pero va a ser una máquina difícil de meter en curva, más complicada, sobre todo curva lenta y muy cerrada. La Lux es la bici que utilizan en la Copa del Mundo de mountain bike, Van der Poel, Sam Gaze, Joan Alacón, entre otros, y este es el terreno en el que mejor se encuentra. Velocidad, y sobre todo esto, izquierda, derecha, izquierda. Ahora tenemos que frenar porque viene un cambio de dirección brusco, aquí también, y enseguida arrancamos y nos da reactividad inmediata. Entra como un bisturí allí donde quieres, pura competición, pura garra. Este es el mejor terreno que simboliza lo que os acabo de decir. Aquí alta velocidad, con obstáculos, rock garden. Aquí es donde este reach largo tiene sus beneficios porque te permite moverte muy bien encima de la bici. Más velocidad, más estabilidad.
Por cierto, si te está gustando el vídeo, dale al botón de suscribir, ese rojo grande que hay por aquí abajo, porque dentro de nada van a venir muchos otros vídeos diseccionando bicicletas que os van a encantar. Y ahora vamos a ver también las diferencias a nivel de componentes de serie, porque dependiendo del tipo de componente que trae cada bicicleta, acaba de darle matices al comportamiento de la misma. Fijaros, en la Lux tradicional tenemos siempre montajes de tijas tradicionales. Sin embargo, en la Lux Trail, desde la más gama de entrada, tenemos ya tijas telescópicas. En cuanto a manillares, pues tenemos en la Lux tradicional cockpits montados en los modelos de alta gama, completamente integrado, mucha reactividad, absorción de vibraciones. Sin embargo, en la Trail tenemos potencia y manillar tradicional. En las suspensiones, más allá de los 120 milímetros de la Trail, lo que tenemos son horquillas con anchos de 35 milímetros o 34, dependiendo si es RockShox o Fox. Sin embargo, en la Lux tradicional apuestan por las barras de 32. Y un extra muy interesante de los modelos de alta gama de la Lux tradicional son los rodamientos sellados en el eje de pedalier, que es algo que prácticamente no se ve nunca en bicicletas top de marcas mainstream. Puntos en donde sí que se parecen mucho estos dos modelos: el sistema de amortiguación es exactamente el mismo, porque es un monopivote con flexión en los tirantes y un doble link, una bieleta grande y un pequeño link, una bieleta más pequeñita que abajo. Y si os fijáis, están las tornillerías ocultas hacia el lado interior en ambos modelos, están trabajados exactamente de la misma manera. Aquí lo podemos ver también. Y por cierto, otra pequeña diferencia que no he nombrado, que es la entrada del cableado interno. En el modelo Lux Trail entra por la pipa de dirección y aquí está un poquitín más trabajado y entra directamente por arriba, por la dirección. Y otra cosa que tienen en común es el bloqueo de manillar. Como podéis ver, está incorporado en ambos modelos. Con diferencias en los recorridos de las suspensiones, las geometrías y el equipamiento, queda claro que cada uno de los modelos nos va a brindar un comportamiento muy diferente. La parte delantera de la Lux es más baja por motivos obvios. Eso ayuda a mantener una posición baja en paso técnico del cuerpo, centro de gravedad bajo. El cockpit aplanado ayuda a trazar bien, a bajar todavía más ese centro de gravedad. Si a esto le unimos poca distancia entre ejes, pues realmente podemos colocar el cuerpo en una posición muy centrada y ayudarnos a dominar la bicicleta de una manera pues muy eléctrica, muy racing. Hostia, ¡epa! Cuidado aquí que está suelto. Vale. ¡Yepa! Y si bien es cierto que a altas velocidades es estable respecto a la hermana mayor, pues en paso de curva lenta se maniobra muy pero que muy bien. ¿Cómo recorta? Queda claro que la Lux es para aquellos que buscan la adrenalina en la competición, la máxima ligereza y maniobrabilidad. Sin embargo, la Lux Trail ofrece el disfrute total, con suspensiones más largas y ángulos más relajados. La bicicleta perdona mucho más las limitaciones técnicas del biker. Recalco, especialmente a altas velocidades. Vámonos. ¿Y qué tal es el pedaleo con cada una de ellas? Pues queda claro que la Lux tiene un tubo del sillín mucho más vertical, que hace que la eficiencia de pedaleo sea mayor, pero a la vez comporta que la posición sea más agresiva sobre la bicicleta. Esto va a hacer que aquellas personas que no están habituadas a una posición de competición se sientan probablemente más confortables encima de la Lux Trail, que ofrece una posición de muñecas y sobre todo de cadera mucho más relajada. Atención, tema muy importante, especialmente aquellos que queréis la bicicleta para vivir aventuras en lugares muy cálidos, porque desde hace ya varias generaciones todos los cuadros de Canyon Lux y Lux Trail son capaces de llevar gran capacidad de líquido consigo. En la parte delantera podríamos llegar a tener un bidón de 1 litro sin problema, y en la parte trasera admite 750 como este que veis, o incluso 800 mililitros de bidón, con lo cual es una capacidad brutal de transporte de agua, de isotónico, de lo que necesitéis para eso, para Titan Deserts, para aventuras en medio del desierto, lo que se os venga a la cabeza, o simplemente alguien que bebe mucha agua en verano. Punto muy interesante. Un tema muy pero que muy importante antes de decantarse por un modelo u otro es el del tallaje. Y atención aquí, mucha atención. Normalmente para mi 1,75 m suelo llevar en la mayoría de las marcas una talla M, que es exactamente
la que llevo en la Lux tradicional que veis aquí en esta unidad de test. Sin embargo, esta unidad que veis aquí de test de la Trail, de la Lux Trail, es una talla S. Y todo y con eso se siente más larga y se siente más enorme por todas sus medidas que la M de la Lux tradicional. Así que no tiene nada que ver en tallaje. Tened mucho cuidado porque la Lux tradicional, digamos que tiene un tallaje convencional, como la inmensa mayoría de marcas. Sin embargo, la Lux Trail tiene un tallaje tirando a grande, tirando a marca alemana centroeuropea. Os lo recuerdo, yo voy con talla M en la Lux tradicional, en talla S en la Lux Trail. Y aún así la siento grandota. Tener en consideración este tema antes de hacer el pedido, si estáis pensando en comprarla. También hay que decirlo todo, Canyon te permite en los primeros 30 días después de recibir la bicicleta cambiarla por si crees que te va mejor otra talla, si al final acabas decidiendo querer otro modelo, lo que sea, o incluso si no quieres la bicicleta te devuelve íntegramente el dinero. Pero bueno, siempre es interesante no equivocarse y acertar a la primera. Económicamente hablando, Canyon suele ser bastante competitiva como marca, ya que tiene este modelo de negocio de venta directa a través de su página web, no tiene intermediarios. Y si echamos un vistazo al catálogo de ambos modelos, yo destacaría, por ejemplo, en el Lux Trail el CF6, que es la gama de entrada, que viene equipada directamente con fija telescópica, con suspensiones Fox Performance en 3 posiciones y tiene un precio de 3.500 euros, que tal y como está el mercado hoy en día, la verdad es que el baremo de componentes, coste y demás me parece bastante equilibrado. Si vamos a buscar un modelo a destacar ya en la Lux tradicional, yo me quedo, evidentemente en otro presupuesto, pero buscando una máquina que tal como llegue nos permite competir incluso en la Copa del Mundo si queremos, pues con este modelo, el World Cup CFR Team, que sin ser el tope de gama, Canyon ofrece el tope de gama con el SRAM inalámbrico, pero bueno, tenemos lo mejor de Shimano en transmisiones, en frenos, por supuesto suspensiones Kashima de Fox, y yo destacaría mucho el tema de las ruedas, de las DT Swiss 1200, el modelo directamente de 30 milímetros de ancho interno, carbono. Y bueno, yo creo que tal y como están las cosas en el mercado, es difícil encontrar un balance mejor que este en cuanto a peso, componentes, rendimiento de la bicicleta y precio final. Está bastante bien conseguido esos 7.000 euros que cuesta este modelo en concreto. Una pregunta que me hacéis muchísimo sobre la Trail, cada vez que enfatizo que es una bicicleta mucho más disfrutona, juguetona, me decís, bueno, pero ¿sirve para ir a una carrera? Por supuesto que sí, podéis ir a una marcha, incluso a un campeonato de cross country con esta bicicleta. Sigue siendo ligera, sigue siendo una bicicleta que permite meterse en dorsal, pero entenderme, si lo que buscáis es la máxima optimización de vuestros esfuerzos en el alto rendimiento posible que podéis dar vosotros, yo os recomiendo la Lux tradicional. Sobre todo por el ángulo del tubo del sillín, que está mucho más optimizado. Tengo una crítica que hacer a cada uno de los modelos. En el caso de la Lux voy a referirme a la horquilla. Se podría ganar muchísima más rigidez con una Fox 34 montada igualmente en 100 milímetros de recorrido y no aumentar demasiado el peso respecto a esta Fox 32. Sería una posible mejora a hacer. Y en el tema de la Lux Trail se podría mejorar también estéticamente el tema del bloqueo del manillar, que tiene pues el sistema anterior que tenía Canyon, a diferencia de esta Lux tradicional que, como veis, ya viene con el sistema nuevo implementado, es mucho más estético, queda integrado y bueno, sobre todo le da un puntito diferenciador a la bicicleta. En definitiva, lo que tenemos aquí son dos máquinas perfectamente actualizadas con los estándares actuales. Cada una de ellas es capaz de brindarnos una experiencia, una conducción muy diferente, y la pregunta es, ¿tú con cuál te quedarías? Y sobre todo, si ya sois propietarios de alguno de estos modelos, dejad en comentarios qué os parece, qué tal vuestra experiencia con cada una de estas bicicletas, para que otras personas lo puedan leer y tener más opiniones más allá de la mía. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, pegadle un like muy grande, compartirlo con los amigos, no olvidéis suscribiros al canal, que se vienen cosas nuevas y muy molonas, y nada, sed muy felices y no paréis nunca de pedalear. Chao, chao.